Un saludo. Vamos a comenzar a estudiar el tema dedicado a David Hume, el principal representante de la filosofía empirista británica. Y dentro de los problemas de la EBAU, pues vamos a comenzar con el problema del conocimiento en Hume, que está muy relacionado también en este autor con el problema de Dios. Dos problemas fundamentales dentro de lo que es el examen de la EBAU. A modo de introducción, tenemos que determinar un poco más, de manera un poco más precisa, esta pertenencia de Hume a la filosofía del empirismo. El empirismo es el movimiento filosófico contrapuesto al racionalismo continental que estudiamos en el apartado anterior. Es un movimiento filosófico que surge y se desarrolla especialmente en las islas británicas entre los siglos XVII y XVIII y que va a tener como principales representantes, entre otros, hay otros muchos, ¿no? A John Locke y David Hume. Va a ser este último autor el que vamos a estudiar porque además es un autor que influye enormemente sobre la filosofía de Kant, que estudiaremos en temas posteriores. Frente al racionalismo, que es su gran antagonista filosófico, el racionalismo va a hacer hincapié en la vertiente experimental de la ciencia moderna. Si el racionalismo había hablado sobre todo del componente racional matemático de esa ciencia, el empirismo va, como digo, a hacer hincapié en el componente experimental, en la vertiente experimental de la nueva ciencia de la naturaleza, que en Inglaterra estaba representada por la gran figura de Isaac Newton y sus principios matemáticos de la filosofía natural. El empirismo va a mantener que la experiencia es la fuente principal del conocimiento humano, no excluyen la razón, igual que el racionalismo no había excluido la experiencia, pero la razón, como vamos a ver, ocupa un lugar secundario, un lugar, digamos, menos importante que la experiencia y los sentidos para los filósofos empiristas, ¿no? Para los empiristas, por tanto, todo nuestro conocimiento va a surgir de la experiencia, bien sea la experiencia externa, dada por los sentidos externos, bien sea la experiencia interna, de la sensación interna. Y para ellos la mente, la conciencia, va a ser concebida como lo que ellos denominan un white paper, un papel en blanco, o una tabula rasa. Es decir, una pizarra en la que no hay nada escrito y que se va llenando de contenidos a lo largo del proceso cognitivo. Por este motivo, y este es otro punto fundamental de discrepancia entre racionalistas y empiristas, los filósofos empiristas británicos van a sostener que las ideas innatas no existen. No existen las ideas innatas en la razón porque, según ellos, todas las ideas proceden de la experiencia sensible. Bien, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción a la filosofía empirista, pues vamos a pasar a ver, como os decía al comienzo, el pensamiento de Hume en torno a estos dos problemas iniciales, el problema del conocimiento y el problema de Dios. Hume expone su estudio sobre el problema del conocimiento humano en su libro Investigación sobre el conocimiento humano. Un libro de 1751 que es un pequeño resumen de la primera parte de un libro escrito anteriormente que era el Tratado sobre la naturaleza humana. Hume mantiene en este libro, en la investigación sobre el conocimiento humano, un empirismo extremo, un empirismo radical. Según Hume, la base de todos nuestros conocimientos es la percepción, la cual él define como todo aquello que puede estar presente en la mente humana, bien sea a través de los sentidos, o que estemos movidos por la pasión, o que ejercitemos nuestro pensamiento y reflexión. Por tanto, la percepción hace referencia principalmente, como digo, a los sentidos, a los datos de los sentidos. Ahora bien, Hume divide las percepciones de la mente humana en dos tipos, en dos clases, las impresiones, por un lado, y las ideas, por otra parte. Vamos a comenzar con las impresiones, que serían la base del conocimiento humano. Las impresiones son aquellas percepciones que se presentan a nuestra mente con mayor fuerza, con mayor intensidad, con una mayor vivacidad, frente a las ideas que se nos muestran como imágenes debilitadas, imágenes secundarias de las impresiones.
¿Mm? Las impresiones, a su vez, pueden ser de dos tipos, de sensación y de reflexión. Las impresiones de sensación proceden de causas externas, mientras que las segundas proceden de nuestra experiencia interior. Por ejemplo, ver ahora mismo directamente, ¿no?, el color blanco, pues sería una imagen de la sensación, mientras que sentir un intenso dolor de muelas, por ejemplo, pues sería una impresión de la reflexión. ¿Vale? Por tanto, repito, dos tipos de impresiones. Impresiones de sensación se refieren a nuestra experiencia externa, mientras que las impresiones de reflexión se refieren a nuestra experiencia interna. Ver un color directamente, oír un sonido directamente, pues sería una impresión de sensación, mientras que tener un dolor de muelas o sentir un malestar o un bienestar, un placer, pues sería una impresión de reflexión. Las características fundamentales de las impresiones, según Hume, serían las siguientes. En primer lugar, son simples, es decir, se captan sin ningún tipo de ambigüedad. Y parafraseando de una manera un tanto irónica la expresión cartesiana, que se refiere a un sentido completamente distinto porque son ideas de la razón, en el caso de Hume, él dice que las impresiones son claras y distintas porque no las ofrecen claramente nuestros sentidos directamente y por tanto carecen de cualquier tipo de oscuridad y de confusión. En segundo lugar, señala que las impresiones son originarias, porque anteceden a las ideas, son anteriores a las ideas. Y esto es válido tanto para las impresiones de sensación como para las impresiones de reflexión. De manera que las ideas siempre son una copia o un derivado de nuestras impresiones. En consecuencia, las impresiones son los elementos primarios, los elementos fundamentales de nuestro conocimiento. Y tercera característica de las impresiones, Hume señala que las impresiones siempre son percepciones más vivaces que las ideas y además se caracterizan por su inmediatez, son inmediatas. Pasando ahora a las ideas, ¿no?, el otro tipo de percepciones que existen, Hume dice que estas son copias derivadas de las impresiones. Por tanto, surgen por una debilitación de esas impresiones y en consecuencia no aportan ningún contenido cognoscitivo nuevo, sino que son simples imágenes, una copia de las impresiones que hemos recibido anteriormente por vía de la sensación o de la reflexión. Dentro de las ideas, Hume distingue a su vez dos tipos. Por un lado tendríamos las ideas simples y por otro lado las ideas complejas. Una idea simple surge por una idea compleja surge por una combinación de ideas simples. Un conjunto de ideas simples producen una idea compleja. ¿Vale? Cojamos, por ejemplo, el caso de un cuadro, de una pintura. Pues tenemos varias ideas simples de colores, pero la unión, la coordinación de esas ideas simples, pues nos da la idea compleja del cuadro. Por ejemplo, las Meninas o un cuadro del Greco. ¿De acuerdo? Por tanto, una idea compleja es una combinación, una síntesis de ideas simples, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se combinan esas ideas simples en nuestra mente para producir ideas complejas? Pues según Hume, nuestra mente combina las ideas de dos maneras distintas. Por una parte, por la fuerza de la imaginación. La imaginación combina arbitrariamente las ideas entre sí para producir una idea compleja. Por ejemplo, como decía antes, la imaginación que tiene un artista de un determinado objeto, ¿no? Por ejemplo, pues un centauro, ¿vale? Y por otro lado tendríamos otra combinación, otra unión de ideas simples que lleva a cabo nuestra mente a través, dice Hume, de una especie de fuerza de atracción mental que les lleva a nuestras ideas a combinarse, a unirse entre sí en nuestra mente. Para Hume, que es contemporáneo de Newton, esa fuerza de atracción entre las ideas no es nada más que el correlato mental, el correlato psíquico de esa fuerza de atracción, de esa fuerza de gravitación que el físico Newton había descubierto en la materia. Igual que las partículas de materia se unen a través de la fuerza de la gravitación, pues también nuestras ideas tienden a atraerse entre sí en función de esa
fuerza psíquica que les lleva a unirse. Esa atracción entre las ideas de la mente está regulada por 3 leyes psicológicas que describe Hume, ¿no? Estas 3 leyes que voy a enumerar ahora, pues serían las 3 leyes que le llevan a las ideas de nuestra mente a unirse entre sí de una manera espontánea. En primer lugar, la ley de la semejanza, por la cual una idea nos impulsa de manera natural, de manera casi automática, a pensar en otra idea que se le asemeja. Por ejemplo, la idea de un retrato, una foto, por ejemplo, o de un cuadro, nos impulsa a pensar inmediatamente en la persona a la que se asemeja, la persona a la que representa. Si yo veo una foto o un retrato de mi hijo, pues inmediatamente pues, se me viene a la mente la idea de mi hijo, ¿no? La imagen, digamos, de esa persona. En segundo lugar, la ley de la contigüidad espaciotemporal. Normalmente nosotros en la experiencia vemos objetos que forman una totalidad. Por ejemplo, si yo estoy viendo ahora mismo este bolígrafo, ¿no? Pues tiene determinadas cualidades, unos colores, el color metálico, el color negro, un determinado sonido, ¿no? Una serie de cualidades sensibles, una serie de datos que recibimos por los sentidos. Pues bien, según Hume, estas ideas se asocian espontáneamente en nuestra mente a través de la ley de la contigüidad. Como siempre las captamos unidas en la experiencia, siempre que veo el bolígrafo, pues veo el mismo color negro, el mismo color metálico, el mismo sonido, la misma sensación táctil, nuestra mente tiende a asociar esas ideas porque están contiguas, están juntas, ¿no? De manera que finalmente pues terminamos por construir el objeto a partir de las impresiones y las ideas que recibimos de él, ¿vale? Por tanto, los objetos que captamos en la experiencia surgen por esta ley de contigüidad espaciotemporal que nos lleva a asociar psicológicamente una serie de ideas entre sí, que van siempre juntas en nuestra experiencia, ¿no? O si yo, por ejemplo, veo los ojos, ¿no? El color de los ojos, el calor de la mano de una determinada persona, el sonido de su voz, todos estos datos, nuestra mente tiende a unirlos, ¿no? Estas ideas por contigüidad, y tengo así, mi mente construye la imagen, la idea compleja de esa persona, sea esta la que sea. Y en tercer lugar, la más importante de estas leyes psicológicas que unen las ideas entre sí es la ley de la causalidad o de la relación entre causa y efecto, por la cual nuestra mente tiende a asociar espontáneamente, os daréis cuenta, dicho esto entre paréntesis, que en estas asociaciones mentales no hay ningún tipo de intención, sencillamente nuestra mente las establece espontáneamente, ¿no? Lleva a cabo estas uniones de manera espontánea, de manera casi automática, diríamos, ¿no? Pues bien, mediante la ley de la causalidad o de la relación entre causa y efecto, nuestra mente tiende a unir las ideas de aquellos fenómenos que normalmente se suceden de una manera regular en la experiencia. Por ejemplo, la idea de fuego y la idea de humo, ¿no? O la idea de hijo y la idea de padre, ¿no? Siempre que tenemos esa idea, inmediatamente aparece vinculada la otra en nuestra mente como, digamos, su causa o su efecto. ¿De acuerdo? Como veremos ahora mismo a continuación, esta ley psicológica de la causalidad va a jugar un papel fundamental en la teoría del conocimiento de Hume. Una vez que Hume ha llevado a cabo este análisis psicológico, ¿no? de los distintos contenidos de la mente humana, ¿no? Percepciones que se dividen en impresiones e ideas, las ideas a su vez se dividen en simples y complejas, las 3 leyes psicológicas que unen esas ideas simples para formar ideas complejas. Una vez que ya tiene todo ese conjunto de factores, Hume añade un elemento fundamental en su teoría del conocimiento, que es el denominado principio de la copia o de la correspondencia. Según este principio, toda idea que pueda tener nuestra mente es copia de una impresión que le precede, de una impresión sensible que le precede. De manera
que si nos enfrentamos a una determinada idea de la cual no podamos encontrar ninguna impresión sensible a la base, entonces esa idea carece de significado y no aporta ningún conocimiento a nuestra mente. Si yo, por ejemplo, digo la palabra blanco, que hace referencia en este caso a una idea simple, pues puedo localizar la impresión sensible de blanco que he visto en la experiencia muchas veces a lo largo de mi vida. Y por eso esa idea me aporta un conocimiento y tiene un significado. Pero si yo digo, por ejemplo, la palabra abracadabra, esa expresión corresponde a una idea que carece de ninguna impresión sensible a la base, porque evidentemente no es el conejo que saca el mago, por ejemplo, pongamos por caso de la chistera, sencillamente es una palabra que corresponde a una idea, abracadabra, que no tiene ningún tipo de impresión sensible a su base, con lo cual esa idea pues carece de significado, no aporta ningún conocimiento, es una idea que no corresponde a ningún tipo de contenido y por tanto puede decirse que inútil. Puede ser divertida, puede quizás suscitarnos algo en la imaginación con respecto a un espectáculo, pero no aporta conocimiento ninguno. Bien, una vez que ha establecido Hume este principio de la copia o de la correspondencia entre impresiones e ideas, pues añade, para completar este análisis de nuestro conocimiento, añade los dos tipos de conocimiento que él distingue en su gnoseología, en su teoría del conocimiento. Señala que, en virtud de los principios que acaba de exponer, pueden distinguirse en nuestra mente dos tipos de conocimiento. Por un lado, lo que llama el conocimiento de relaciones de ideas, ¿no? Relations between ideas, ¿no? Este conocimiento de relaciones de ideas, pues, se corresponde a las ciencias formales, a las ciencias como la lógica y la matemática. Es un conocimiento que posee certeza demostrativa, porque es un conocimiento, dice Hume, que es universal y necesariamente verdadero. Si yo cojo, por ejemplo, una relación de ideas como el teorema de Pitágoras, un teorema matemático, esa relación de ideas sabemos que es verdadera sin necesidad, en principio, de acudir a la experiencia. O si yo cojo un polinomio, ¿no?, como a más b al cuadrado, pues es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Este tipo de conocimientos, de relaciones entre ideas, son verdaderos, dice Hume, a priori. No es necesario acudir a la experiencia para comprobarlos, porque se basan sencillamente en un análisis, en una relación entre esas ideas, y no es necesario acudir a la experiencia para comprobarlo. Además, es un conocimiento universal, ¿vale?, para todos esos polinomios que tienen esa forma parecida o para cualquier triángulo rectángulo en el caso del teorema de Pitágoras. Y además es necesario, quiere decir que no puede ser de otra manera, es un conocimiento que necesariamente es verdadero, porque se basa en la ausencia de contradicción, en la no contradicción entre las ideas que constituyen el conocimiento. Claro, me diréis con muchísima razón, pero no había dicho Hume que todos nuestros conocimientos proceden de la experiencia, ¿no?, de las percepciones, impresiones e ideas de la experiencia. Entonces, ¿cómo dice ahora que puede haber conocimientos que sean a priori verdaderos, estas relaciones de ideas, sin necesidad de acudir a la experiencia? Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Lo que dice Hume es que efectivamente esas ideas, las ideas matemáticas, proceden de la experiencia. Es decir, un niño aprende a contar, por ejemplo, viendo pues cerezas o viendo manzanas. Pero una vez que esas ideas se han elevado a un plano superior, es decir, se han montado encima de las impresiones de las que surgieron y se han independizado de ellas, nuestra mente las puede combinar a priori sin necesidad de volver a la experiencia. Claro, esto explicaría, dice Hume, por qué un conjunto de ideas matemáticas, una vez que hemos operado con ellas correctamente, por supuesto, pues nos permiten construir un puente, por ejemplo, porque en el fondo esas ideas procedieron de la experiencia o procedían de la experiencia. Veremos que esta teoría tiene limitaciones importantes, ¿no?, y que Kant va a probar de manera clara que hay errores en ella, ¿no? Pero nosotros todavía no hemos llegado a Kant, tenemos que comprenderla en su contexto empirista, ¿no?
El segundo tipo de conocimiento que distingue Hume, junto con las relaciones de ideas, son las llamadas cuestiones de hecho, matters of fact, ¿no? Es el conocimiento propio, dice Hume, de las ciencias naturales y de las ciencias morales, también de las cuestiones relacionadas con el ámbito de la ética, con el ámbito de la moral. Según Hume, estas cuestiones no pueden demostrarse en sentido estricto, porque no dan lugar a argumentos demostrativos, se basan en la inducción y por tanto en argumentos probables. En la experiencia hemos encontrado que hasta el momento, pues los cisnes, por ejemplo, son blancos, ¿no? O hemos encontrado que hasta el momento el sol sale todas las mañanas. Y por tanto, llevamos a cabo un razonamiento inductivo que nos lleva a pensar que en el futuro los cisnes seguirán siendo blancos o que el sol saldrá mañana, pero no hay ninguna certeza ni ninguna evidencia demostrativa de que sea así. Sencillamente porque hemos dicho que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia y no tenemos ninguna experiencia del futuro, con lo cual no podemos saber si el sol saldrá mañana realmente o si el próximo cisne que veamos será blanco. Podría ser perfectamente negro, como de hecho sucede, ¿no? Por tanto, las cuestiones de hecho son conocimientos propios de las ciencias, se basan en la inducción, en argumentos inductivos, que nos permite comprobar una serie de casos particulares y de ellos extraer una conclusión general. Hemos visto siempre que hasta el momento el agua hierve a los 100 grados y por tanto consideramos un conocimiento propio de la ciencia natural, en este caso de la física, que el agua hierve a los 100 grados, pero no tenemos ninguna certeza de si seguirá siendo así en el futuro, aunque evidentemente, dado la infinita cantidad de casos en las que hemos visto que esto era así, pues tendemos a creer que en el futuro pues va a ser igual que el pasado y por tanto consideramos que el agua seguirá hirviendo a los 100 grados, que el sol saldrá mañana o que el próximo cisne que veamos muy probablemente será blanco. Pero está claro que las cuestiones de hecho solamente pueden dar lugar a argumentos probables, ¿no? A leyes, digamos, simplemente inductivas, con un grado de probabilidad o de certeza más o menos alto. Bien, pues una vez que tenemos todos estos elementos, ¿no? Una vez que Hume ha reunido todos estos componentes, ¿no? Lo repito todo, ¿no? Percepciones divididas en impresiones e ideas, las ideas divididas en simples y complejas, las ideas complejas surgen de las simples por las tres leyes de asociación psicológica, de semejanza, contigüidad y causa-efecto, el principio de la copia o correspondencia según el cual toda idea tiene que tener una impresión sensible a su base, y los dos tipos de conocimiento que ha distinguido, las relaciones de ideas, verdadero a priori, y las cuestiones de hecho, que es un conocimiento de tipo inductivo y a posteriori. Hume se lanza a lo que es su gran aventura o su gran reto intelectual, que es llevar a cabo una crítica durísima y que va a ser demoledora de la metafísica. Y no solo de la metafísica del pasado, aristotélico tomista, que ya estaba muy tocada después de la crítica que le había dirigido Descartes, sino también, y esto es mucho más importante, de la metafísica racionalista cartesiana. Hume va a llevar a cabo una crítica durísima, implacable, de la metafísica, que va a hacer que este saber, que durante muchos siglos había sido la cúspide de las ciencias, pues se derrumbe de una manera estrepitosa y ya el remate a este derrumbe de la metafísica, pues lo va a llevar a cabo Kant. Esa crítica de la metafísica que va a llevar a cabo Hume en su teoría del conocimiento se centra en los 4 conceptos fundamentales que hasta el momento hemos visto de la metafísica. Repito, tanto tradicional, aristotélico tomista, como cartesiana. La idea de causa, la idea de sustancia, la idea del yo o del alma y la idea de Dios o del ser infinito. Hume va a someter estos 4 conceptos a un análisis implacable. Vamos a comenzar con su crítica a la idea de causa, que quizás sea uno de los momentos más importantes de la historia del pensamiento occidental y quizás de los más conocidos, ¿no? Hume se plantea de dónde surge
el conocimiento de nuestra idea de causa. Todos constantemente hacemos inferencias causales, la idea de causa es fundamental en la ciencia, como se ha sabido desde la antigüedad y por supuesto en la ciencia moderna, ¿no? Pensamos que cloro y sodio son la causa del cloruro sódico, en fin, ¿no? Pensamos que determinado choque, ¿no?, de partículas es la causa de tal movimiento, o sencillamente vamos a coger el ejemplo que pone Hume, un ejemplo ya clásico, famoso, que es el de dos bolas de billar, ¿no? Si somos jugadores de billar, tenemos en un tapete, ¿no?, en una mesa de billar, dos bolas, damos con el taco a una de ellas, choca con la otra, esta bola se mueve y decimos que la bola A, la primera, es la causa del movimiento de la bola B, que es el efecto de esa causa. Todo hasta aquí aparentemente es normal. Pero bien, Hume se pregunta ¿de dónde procede nuestro conocimiento de la idea de causa? Decimos que la bola A es causa del movimiento de la bola B. Pues bien, vamos a aplicar el principio de la copia o de la correspondencia del empirismo. Hume pregunta, ¿existe alguna impresión sensible a la base de la idea de causa? Y la respuesta realmente increíble y realmente, en fin, preocupante es que no. No hay ninguna impresión sensible a la base de la idea de causa. Tenemos la idea de la bola A, con la impresión previa, por supuesto, ¿no? Tenemos la idea de la bola B, podemos tener idea del choque, crack, ¿no?, el golpe que dan las dos bolas, quizá del ruido que una de ellas hace o la otra cuando se mueve por el tapete, y nada más. No hay ninguna impresión sensible que se corresponda con la idea de causa. En consecuencia, no tenemos el más mínimo conocimiento, deduce Hume, ¿no?, de cuál es la misteriosa fuerza que conecta necesariamente esos dos fenómenos A y B entre sí, esas dos bolas de billar. Y lo mismo valdría para cualquier otro contacto causal de la realidad. Por ejemplo, el choque de dos partículas en la física. Lo único que nos permite constatar la experiencia es que el movimiento, el fenómeno A, se ve sucedido por el movimiento o fenómeno B, y que los fenómenos se suceden unos a otros regularmente en la naturaleza. Pero no hay ningún conocimiento de la misteriosa fuerza que conecta esa misteriosa causa que conecta esos fenómenos entre sí. Y sin embargo, dice Hume, tenemos idea de causa. Todos nosotros, si mañana vamos a jugar una partida de billar, pues sabemos que vamos a dar con la bola A y que se moverá, chocará con la bola B, etcétera, etcétera. ¿De dónde surge, por tanto, en nuestra mente esa idea? Hume señala que esa idea surge en nuestra mente no de la razón, no de un conocimiento de la razón, sino del hábito o costumbre, estas palabras hay que subrayar porque son fundamentales en Hume, el hábito o costumbre de observar que en la experiencia dos fenómenos cualesquiera, en este caso la bola de billar, se suceden regularmente. Y ese hábito o costumbre es el que hace a nuestra mente, acordaos de la tercera ley de la conexión psicológica, es la que hace a nuestra mente conectar esos fenómenos entre sí y considerar que uno es causa del otro. Por tanto, la idea de causa no se basa en un conocimiento racional, sino que se basa en el hábito o costumbre de observar que determinados fenómenos se suceden siempre en la naturaleza. Pero no hay un conocimiento racional de cuál sea la misteriosa fuerza, la misteriosa conexión necesaria que une esos dos fenómenos. Pero a esto se añade algo más. Nosotros, si mañana vamos a jugar, como decía, esa partida de billar, pues damos por supuesto que si llevamos a cabo el movimiento del taco, las bolas se moverán de una determinada manera. ¿Cómo es posible esto si no tenemos un conocimiento del futuro, porque no tenemos experiencia del futuro? Hume señala que además del hábito o costumbre que nos lleva a conectar esos dos fenómenos entre sí, existe algo muy importante, que es la imaginación, un fuerte instinto natural, dice él, que nos lleva a creer, a imaginar que en el futuro se seguirán produciendo las mismas conexiones causales que hemos visto en el pasado. De manera que esa relación que hemos visto hasta el momento en nuestra experiencia, tendemos a creer o imaginar con una tremenda intensidad en base a un fuerte instinto natural, que hay en nosotros, que hay en nuestra naturaleza, que se seguirá produciendo en el futuro. Pero claro, creer, imaginar, suponer, no es conocer racionalmente.
Por tanto, este análisis de Hume es demoledor para el racionalismo y para nuestra razón. Kant demuestra, digamos, que nuestra razón es limitada, que tiene limitaciones muy importantes a la hora de conocer la realidad, que no es omnipotente como habían pensado los racionalistas, que no puede llegar a conocerlo todo, que ni siquiera es capaz de llegar a conocer qué son las causas que conectan entre sí los fenómenos de la naturaleza. Observamos que esos fenómenos se suceden unos a otros y nuestra mente los conecta en base a este hábito o costumbre de verlos juntos, y además tiende a imaginar, a creer, a suponer que en el futuro se seguirán produciendo las mismas conexiones causales porque, digamos, nos hemos habituado a comprobar que se producían en el pasado. Pero creer o imaginar es algo que sucede en base a un fuerte instinto natural y no a un conocimiento racional. Es algo que incluso se da en los propios animales, dice Hume. Por tanto, nuestra razón muestra una limitación aquí muy importante. Y puesto que la física se basa en las conexiones entre causa-efecto, Hume señala que esta ciencia lo máximo que puede hacer es formular leyes probables, pero no leyes necesarias, es decir, simples leyes inductivas, ¿no? Por las cuales pensamos que probablemente en el futuro se seguirán produciendo los mismos efectos a partir de las mismas causas, pero sin que podamos nunca asegurarlo con absoluta certeza demostrativa, porque el futuro nos resulta completamente desconocido. Por tanto, el hábito, la costumbre, la imaginación y un fuerte instinto natural son los que están a la base de nuestra idea de causa y no un conocimiento basado en la razón. Segundo concepto fundamental, segunda idea fundamental en la metafísica, tanto tradicional como racionalista, el concepto de sustancia. Tradicionalmente se había pensado, acordaos de Aristóteles, y lo hemos visto exactamente igual en Descartes, que a la base de un conjunto de propiedades o de cualidades, pues habría algo así como un núcleo duro, vamos a decirlo así, el objeto, la cosa, decimos vulgarmente, sustancia, decimos en una terminología técnica, ¿no?, que estaría a la base de esas cualidades y que las sustentaría, ¿vale? Por ejemplo, de nuevo tenemos lo mismo, ¿no? El color negro, el color plateado, el sonido del bolígrafo, etcétera, etcétera, ¿no? El color de la pintura, ¿no?, de este bolígrafo, ¿no? Son las propiedades, ¿no? Y suponemos que por debajo de ellas hay algo que las sustenta, el objeto, la cosa, lo llamamos técnicamente la sustancia bolígrafo. Pues bien, Hume señala lo siguiente: sí, es verdad, tenemos la impresión sensible que nos produce la idea de negro, la idea plateada, la idea del sonido, etc. Pero ¿existe alguna impresión sensible a la base de la idea de la sustancia? La respuesta nuevamente tiene que ser que no. No tenemos la más mínima impresión sensible que corresponda a la idea de sustancia y por tanto no podemos tener un conocimiento racional de esa idea. Es verdad, dice Hume, que como habitualmente captamos que esas cualidades, ¿no?, esas ideas van juntas siempre en nuestra experiencia, nuestra mente, en virtud de la ley de la contigüidad, la ley psicológica de la contigüidad, tiende a unirlas para constituir un objeto. El objeto en este caso el bolígrafo, la mesa, la silla, pero esto se basa en un hábito o costumbre. Y luego imaginamos, creemos con una gran intensidad, ¿no?, en base a un fuerte instinto natural, que más allá de esas propiedades sensibles hay algo así como un objeto en el mundo exterior que corresponde a ellas y que las sustenta. Por tanto, no podemos demostrar en absoluto la existencia del mundo exterior. Únicamente podemos creer o imaginar, y de hecho es lo que hacemos, en base a un fuerte instinto natural, que ese mundo exterior existe, que los objetos exteriores existen, pero no es posible demostrarlo racionalmente de ningún modo, sencillamente porque no tenemos ninguna impresión sensible que se corresponda a esa idea del mundo exterior. Por tanto, frente a Descartes, Hume considera que nuestra razón se ve incapaz para conocer la idea de sustancia y mucho menos para poder demostrar que el mundo exterior existe. Creemos, imaginamos, en base a un fuerte instinto natural, yo por lo menos así lo creo y seguramente vosotros también, que ahí fuera hay un mundo, que está el ordenador delante, que hay unas mesas, unas sillas, unas personas, pero creer, imaginar, no es conocer a través de la razón. No se puede demostrar la existencia del mundo exterior de una manera lógica. Es algo
que se basa en un fuerte instinto natural, y dice Hume, igual que en el caso anterior, seguramente tenga que ver mucho esto con cierto impulso a la supervivencia, porque si no fuera así, pues si no creyéramos, y subrayo creyéramos en la existencia del mundo exterior, poco podría durar nuestra existencia en este planeta. La tercera idea que analiza Hume es la idea del yo. Era fundamental, acordaos, en la metafísica racionalista de Descartes. Era la idea central de la que partía esa metafísica cartesiana. Era la idea básica. Y que correspondería pues a lo que se ha denominado tradicionalmente, y el propio Descartes también compartía esta denominación, al concepto de alma. Al concepto de alma, ¿no? Pues bien, Descartes había señalado que ese yo, ese alma, es el centro, ¿no?, digamos, del conocimiento. Ahora Hume lo somete a su análisis empirista, ¿no? Nuevamente, ¿no?, para no alargar la cosa, ¿no? ¿Existe alguna impresión sensible a la base de la idea del yo o la idea del alma, a la base de esa sustancia pensante de Descartes? La respuesta, por tercera vez, tiene que ser negativa. Sí. Si observamos nuestro interior, observamos las impresiones y las ideas que hay en nuestro interior, vemos que se suceden como si fuera una especie de teatro de títeres, ¿no? Esas ideas, una detrás de otra, ¿no?, en virtud de las leyes de asociación psicológica, pero no encontramos por ninguna parte una impresión sensible que corresponda a la idea del yo. Tendemos a creer, a imaginar, en base a un fuerte instinto natural, que hay algo así como un núcleo sustante detrás de esa corriente continua de ideas y de pensamientos que hay en nuestro interior, pero no nos resulta posible conocer en absoluto a través de la razón en qué consiste ese núcleo profundo de nuestra persona. En consecuencia, una vez más, dice Hume, es la imaginación, es el sentimiento, ¿no?, es la creencia, es el instinto, lo que suple los defectos de nuestra razón, que es incapaz de llegar a conocer estos conceptos fundamentales y nos permite vivir, digamos, adaptarnos a nuestra existencia y llevar una vida aceptable, porque si tuviéramos que esperar a resolver esos enigmas a través del conocimiento racional, habríamos muerto ya, habríamos desaparecido, porque evidentemente nuestra razón se muestra impotente, ¿no? En cuarto lugar, Hume examina la idea cúspide, la idea culminante de toda metafísica, que era la idea de Dios, la idea de la sustancia infinita. Acordaos que en esa idea era la que culminaba el pensamiento cartesiano. Pues bien, ¿existe alguna impresión sensible a la base de Dios, a la base de la idea de Dios? ¿Existe alguna impresión sensible a la base de la idea de una sustancia infinita? También aquí la respuesta es negativa. No tenemos la más mínima impresión sensible a la base de la idea de Dios, no tenemos ninguna impresión sensible a la base de esa idea de una sustancia infinita, y por tanto nuestra razón se ve incapaz de conocer ese ser divino, esa divinidad, ¿no? Es verdad que tendemos a creer, a imaginar, por lo menos así los pueblos a lo largo de la historia parece que lo han mostrado, que existe algún tipo de ser supremo, ¿no?, que ha creado, digamos, la naturaleza, pero creer, imaginar, no es conocer racionalmente ni demostrar. Hume, además, va a llevar a cabo una crítica muy dura de las demostraciones que se han llevado a cabo de la existencia de Dios. No se puede llevar a cabo el argumento ontológico de San Anselmo, no es válido, porque si no tenemos ninguna impresión de la idea de Dios, no tenemos la idea de Dios y por tanto no podemos deducir de ella su existencia. Pero es que tampoco valen las 5 vías de Tomás de Aquino, porque esas vías parten de la idea de causa, ¿no? Los fenómenos del mundo, de la naturaleza, tienen que tener una causa que los ha producido, que es Dios. Acordaos que esta era la argumentación de Tomás de Aquino, muy resumida. Pero claro, hemos visto, dice Hume, que nosotros solamente podemos establecer una relación causal cuando hemos visto que 2 fenómenos se suceden siempre en el tiempo, de manera regular, y las ideas de esos 2 fenómenos las asocia nuestra mente. Pues bien, ¿hemos visto alguna vez sucederse la idea de Dios y la de creación? ¿Hemos visto en algún momento que se sucediera regularmente
la idea de Dios y la creación del mundo? No, es que ni siquiera hemos visto esa creación. No hemos tenido ningún tipo de impresión sensible del momento de la creación y mucho menos hemos visto repetido ese proceso de asociación de esas dos ideas para poder, a partir de él, llevar a cabo una inferencia causal. Por tanto, es imposible demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios, por tanto, para Hume, él no niega que Dios exista. Sencillamente lo que señala es que no podemos demostrar su existencia. La existencia de Dios es, por tanto, un asunto de fe, de la religión, de lo que llama Hume, siguiendo una trayectoria muy común en la época. Son muchos autores los que comparten esta tesis de Hume en el marco de lo que él llama una religión natural, ¿no? Existe en nuestra naturaleza un instinto, una creencia que nos lleva a imaginar o suponer que hay un ser superior que ha creado el mundo, pero imaginar y suponer es algo que sustenta una fe, pero no un conocimiento. Pues bien, extrayendo ya el resumen, digamos, de su análisis respecto del problema del conocimiento, Hume concluye que solamente podemos admitir como ciencias, por un lado, la lógica y las matemáticas, que son ciencias que se basan en relaciones de ideas y por tanto son rigurosas porque nos presentan argumentos demostrativos, válidos, a priori, universal y necesariamente verdaderos. También la física es ciencia, pero una ciencia solamente probable, solamente probabilística, porque se basa en argumentos inductivos tomados de la experiencia y en la conexión causa-efecto que establece psicológicamente nuestra mente. Por tanto, es una ciencia limitada a la experiencia y no puede ir mucho más allá, ¿no? Es una ciencia basada en la probabilidad. Y finalmente, la metafísica hay que dejarla de lado porque, según Hume, no es ciencia en absoluto. No es que no sea la ciencia suprema, como habían pensado los antiguos, sino que ni siquiera es ciencia, porque es un saber engañoso, un saber ilusorio, puesto que las ideas fundamentales que la constituyen, la idea de causa, la idea de sustancia, la idea del yo o el alma, la idea de Dios o ser infinito, carecen de una sólida fundamentación en la experiencia. En consecuencia, la teoría del conocimiento de Hume, y esto es muy importante, ¿no?, va a culminar en un escepticismo. La filosofía empirista de Hume desemboca en un escepticismo. Escepticismo que no es radical, no es un escepticismo pirrónico, radical, sino que es un escepticismo moderado, porque efectivamente hay conocimientos que sí podemos alcanzar. Un escepticismo radical negaría la posibilidad de obtener ningún tipo de conocimiento, y habría que ponerlo todo en duda. No, el escepticismo de Hume es moderado. Hay cosas que sí podemos conocer, de las que tenemos un conocimiento científico, referidas a la lógica, las matemáticas y la ciencia natural, la física, ¿vale? Pero más allá ya resulta imposible ir, ¿no? Existe un límite marcado para nuestros conocimientos, más allá del cual nuestro conocimiento y nuestra razón es incapaz de ir, no puede atravesarlo. Y ese límite lo marca la experiencia, ¿no? No existe, por consiguiente, ningún conocimiento referido a esos objetos, a esas entidades metafísicas como la causa, la sustancia, el yo o Dios. La metafísica, por tanto, según Hume, es imposible como ciencia. Este resultado va a ser fundamental para la filosofía de Kant, porque Kant lo va a retomar, pero hay que decir que Kant se va a percatar de que en la argumentación de Hume existen algunos errores importantes a la hora de analizar el conocimiento científico, porque es una argumentación que, según Kant, veremos, considera que hace imposible la ciencia de la naturaleza, pero en lo esencial Kant va a aceptar la tesis de Hume de que nuestro conocimiento no puede ir más allá de los límites de la experiencia y, por tanto, la metafísica es imposible como ciencia. Bien, con esto terminaríamos. La exposición es un poco larga, pero es el problema más importante en Hume, el problema del conocimiento, y como hemos visto es un problema muy relacionado con el problema de Dios, por eso nos ha abarcado un poquito más de tiempo. Tanto el problema de la ética como el problema de la sociedad y la política los trataremos de manera más breve.